¿Alguna vez te has preguntado si es posible ser feliz, incluso cuando todo va mal? Si existe una forma de mantener la calma en medio del caos, de encontrar paz cuando parece que todo se derrumba? Durante siglos, los estoicos defendieron una idea poderosa: que la felicidad no depende de lo que te pasa, sino de cómo lo enfrentas. Y tal vez, solo tal vez, esa visión milenaria sea la clave que estás buscando. Vivimos en una época donde todo va deprisa. Nos dicen que necesitamos más dinero, más éxito, más aprobación. Pero, ¿realmente eso nos hace más felices? ¿O solo nos mantiene corriendo tras algo que nunca llega? El estoicismo propone un camino diferente. Uno que no depende del exterior, sino de tu actitud interior. Un camino donde aprendes a dominar tu mente, tus emociones y tu percepción. Hoy, exploraremos si el estoicismo puede hacerte más feliz. Pero no con fórmulas mágicas, sino con filosofía vivida. Con preguntas profundas. Con prácticas diarias. Con decisiones conscientes. Porque tal vez, la felicidad no sea algo que se persigue, sino algo que se construye. 1. Desde dentro hacia afuera. La mayoría de las personas pasa la vida entera buscando algo. Una señal. Una respuesta. Un logro. Una persona que las complete. Y siempre miran afuera. Afirman que serán felices cuando las cosas mejoren. Cuando consigan ese trabajo, cuando ganen más dinero, cuando sean reconocidos, cuando alguien los ame de cierta forma. Pero, ¿y si el verdadero camino comienza dentro de ti? ¿Y si esa búsqueda externa no es más que un reflejo de una carencia interna? Los estoicos enseñaban que la felicidad no se encuentra, se cultiva. Y se cultiva desde dentro. Desde lo que eres. Desde cómo piensas. Desde cómo eliges responder ante el mundo. Epíteto, que conocía la esclavitud en carne propia, lo decía con claridad. Nadie es libre si no es dueño de sí mismo. Y esa frase, lo cambia todo. Porque te recuerda que tu verdadera libertad no depende de lo que posees, ni de lo que te falta. Depende de tu dominio interior. De tu capacidad para dirigir tu mente, tus emociones, tus acciones. ¿Tú te diriges o solo reaccionas? ¿Tú eliges o simplemente sigues impulsos? Esa es una de las primeras preguntas que deberíamos hacernos cada día. Porque vivir desde dentro hacia afuera significa exactamente eso. Que tu mundo interno es el que ordena tu mundo externo. Y no al revés. Piensa en esto. Dos personas atraviesan la misma situación difícil. Una se hunde, la otra se fortalece. Una se queja, la otra se adapta. Una se rinde, la otra aprende. ¿La diferencia? La forma de mirar. La forma de interpretar. La fortaleza interna. No es lo que pasa, es lo que haces con lo que pasa. ¿Estás entrenando esa capacidad? ¿O estás esperando que todo a tu alrededor mejore para sentirte mejor tú? Ese es el error más común, y también el más doloroso. Creer que la paz llegará cuando todo esté en orden. Pero el mundo nunca estará completamente en orden. Siempre habrá caos, ruido, errores, decepciones. Y si tú no tienes una base interna firme, ese caos te arrastrará. Por eso los estoicos hablaban tanto del trabajo interior. Porque sabían que la serenidad se construye. No se espera. No se hereda. No se improvisa. Es una disciplina. Es elegir cada día ser dueño de tu juicio. Dueño de tu atención. Dueño de tu carácter. Cuando vives desde dentro hacia afuera, recuperas poder. Un poder sereno. Silencioso. Invisible para el mundo, pero real para ti. Ya no necesitas aprobación. Ya no dependes del resultado. Ya no te quiebras ante el rechazo. Porque aprendiste a sostenerte desde lo esencial. Y lo esencial no es lo que pasa fuera. Es cómo te relacionas contigo. ¿Eres paciente contigo? ¿Te hablas con compasión o con crítica constante? ¿Tienes tiempo para reflexionar o siempre estás huyendo hacia el ruido externo? La vida moderna nos llena de distracciones. Todo compite por tu atención. Pero el alma necesita silencio. Necesita espacio. Necesita que regreses a ti. Los estoicos lo sabían. Por eso dedicaban momentos del día a reflexionar. A observarse. A entrenar su interior.
No porque fuera fácil, sino porque entendían que todo lo demás depende de eso. Una mente en paz crea una vida más plena. No una vida perfecta, pero sí una vida con sentido. Y eso ya es felicidad. Cada vez que eliges observar tu emoción en vez de actuar por impulso. Cada vez que eliges pensar antes de hablar. Cada vez que te sostienes firme ante el juicio ajeno. Estás construyendo desde dentro. Estás diciendo, yo soy mi base. Y eso es poderoso. Porque cuando te haces dueño de ti mismo, nada externo puede robarte la paz. Te pueden fallar. Te pueden juzgar. Te pueden quitar cosas. Pero tú, sigues siendo tú. Sereno. Consciente. Presente. Y entonces, lo externo ya no tiene el mismo poder sobre ti. Ya no te define. Ya no te domina. Ya no te distrae de lo esencial. Eso es vivir desde dentro hacia afuera. Una práctica diaria. Un regreso constante a ti mismo. Una decisión silenciosa que transforma la forma en que caminas por el mundo. Y aunque no sea visible, los demás lo sienten. Sienten tu calma, tu claridad, tu firmeza, y sin darte cuenta, inspiras. No con palabras, sino con tu presencia. Esa es la mayor fuerza que puedes desarrollar. Y está en ti, no en lo que te pasa, sino en lo que tú eliges ser, frente a lo que te pasa. 2. Aceptar la realidad tal como es. ¿Y si gran parte de nuestro sufrimiento no viene de los hechos, sino de nuestras expectativas? ¿Y si lo que más nos duele no es lo que pasó, sino lo que imaginábamos que debía pasar? Marco Aurelio escribió, no nos afecta lo que sucede, sino lo que nos decimos sobre lo que sucede. Esa es una de las frases más potentes de toda la filosofía estoica, porque nos recuerda algo muy simple, pero profundamente transformador. El dolor puede ser inevitable, pero el sufrimiento es opcional. La diferencia entre ambos está en cómo pensamos. La vida no siempre es justa, pero siempre es real. Y esa realidad no se puede negociar. Puedes negarla, ignorarla, resistirla, pero sigue ahí. Aceptar la realidad tal como es uno de los mayores actos de libertad interior. Porque cuando aceptas, dejas de pelear con lo que no puedes cambiar. Y toda esa energía que antes gastabas en resistencias, en quejas, en culpas, vuelve a ti. Se convierte en fuerza. Fuerza para actuar, para decidir, para adaptarte. Aceptar no es rendirse. No es decir, me conformo. Es decir, esto es lo que hay ahora, ¿qué puedo hacer con ello desde mi virtud? Ese es el espíritu estoico. No luchar contra la corriente de lo inevitable, sino aprender a navegarla con sabiduría. ¿Te das cuenta de cuánta energía se desperdicia en desear que las cosas sean diferentes? En esperar que los demás actúen como tú quieres. En querer que el pasado no haya ocurrido. Pero el pasado ya pasó. Y los demás son como son. ¿Vas a seguir luchando contra eso? ¿O vas a recuperar tu poder aceptando lo que no puedes cambiar? Eso no significa que no te importe. Significa que no te destruyes por ello. Significa que eliges paz, en lugar de resistencia inútil. Significa que entiendes que algunas batallas se ganan no peleando, sino soltando. Aceptar también implica humildad. Reconocer que no siempre tienes el control. Que la vida no gira en torno a tus deseos. Y que incluso en medio de la incertidumbre, puedes mantener tu centro. Imagina vivir así. Imagina poder perder algo, sin perderte a ti. Imagina poder escuchar una crítica, sin derrumbarte. Imagina ver que las cosas no salieron como esperabas, y aún así mantener la calma. Esa es la serenidad que nace de la aceptación. No viene de tener todo bajo control. Viene de confiar en tu capacidad de adaptarte, a lo que sea. Aceptar no es ser pasivo. Es ser sabio. Es saber cuándo actuar, y cuándo soltar. Es saber cuándo insistir, y cuándo dejar ir. El que acepta, no se rinde. Simplemente elige actuar desde un lugar más profundo. Desde la claridad. Desde la templanza. Desde la virtud. Los estoicos sabían que muchas cosas en la vida están fuera de nuestro control. El clima. La opinión de los demás. El paso del tiempo. La muerte. Y aún así,
nos aferramos, nos resistimos, nos enojamos con la vida por no darnos lo que queremos. ¿Pero quién dijo que la vida tenía que cumplir nuestras expectativas? La vida no debe nada. Y cuanto antes entendamos eso, más libres seremos. Aceptar la realidad es volver a lo esencial. Esto es lo que tengo hoy. Esto es lo que está ocurriendo. ¿Voy a pelear con ello, o voy a construir desde aquí? Ese cambio de perspectiva cambia tu vida. Porque ya no necesitas que todo sea perfecto para empezar a actuar. Empiezas a actuar desde donde estás, con lo que tienes, en el momento presente. Y ahí aparece la paz. Una paz que no viene de tener el control, sino de haber soltado la ilusión de que lo necesitas. Esa es la paz que cultivaban los estoicos. Una paz profunda, sólida, no dependiente. Una paz que no se quiebra con el fracaso. Una paz que no desaparece con la pérdida. Porque está enraizada en algo más firme, tu actitud, tu carácter, tu elección. Y esa elección está disponible para ti en cada instante. ¿Vas a seguir quejándote de lo que no puedes cambiar? ¿O vas a empezar a cambiar lo que sí está en tus manos? Aceptar la realidad tal como es el primer paso. El siguiente es vivir desde tu virtud, dentro de esa realidad. Y al hacerlo, descubres algo sorprendente. Que muchas veces, lo que tanto rechazabas, venía a enseñarte algo. Y que al aceptarlo, no solo te liberas del sufrimiento, también te abres a crecer. Y ese crecimiento, es felicidad en movimiento. 3. El poder de la virtud. Para los estoicos, la felicidad auténtica no nace del placer, ni del éxito, ni de las comodidades. Nace de la virtud. La virtud es el centro de toda su filosofía. Porque todo lo demás, dinero, salud, reconocimiento, poder, puede perderse. Pero tu virtud, es lo único que nadie puede quitarte. ¿Y qué es la virtud? No es una idea abstracta. No es un ideal inalcanzable. Es actuar bien, aunque nadie te mire. Es elegir lo correcto, aunque sea más difícil. Es tener la sabiduría para discernir, el coraje para enfrentar, la justicia para tratar a otros con equidad, y la autodisciplina para controlar tus impulsos. Virtud es vivir en coherencia. Pensar, hablar y actuar, alineado con tus principios. ¿Alguna vez has sentido esa paz interna que aparece cuando haces lo correcto? Aunque no ganes nada. Aunque nadie te aplauda. Aunque tengas que renunciar a algo. Eso, es virtud. Y esa sensación, ese estado de armonía interior, es lo que los estoicos llamaban verdadera felicidad. Una felicidad que no depende de las circunstancias, sino del tipo de persona en la que te estás convirtiendo. Porque cada acción, por pequeña que sea, deja una marca. Y esa marca forma tu carácter. El carácter no se construye en un día. Se forja con cada elección. Cuando decides no mentir, aunque te convenga. Cuando decides ser amable, aunque estés cansado. Cuando eliges la disciplina, aunque te tiente la comodidad. Cada una de esas elecciones fortalece tu carácter. Y con el tiempo, te das cuenta de que la felicidad no es algo que se busca, es algo que se refleja. Es el resultado de una vida bien vivida. ¿Y qué significa una vida bien vivida? Significa que puedes mirarte al espejo y sentirte en paz. Significa que puedes acostarte por la noche, sin remordimientos. Significa que, aunque el mundo no reconozca tu esfuerzo, tú sabes quién eres. Eso, es poder. Un poder silencioso. Humilde. Pero inquebrantable. La virtud no siempre te da recompensas externas. A veces pierdes cosas por seguir tus principios. Pero lo que ganas por dentro, no tiene precio. Ganas claridad. Ganas respeto por ti mismo. Ganas firmeza frente a la adversidad. Y eso, es la base de una felicidad sólida. La sociedad actual nos dice que ser feliz es tener más. Más éxito, más cosas, más atención. El estoicismo dice algo diferente. Sé mejor. No tengas más. Sé más sabio. Más justo. Más valiente. Más dueño de ti. Y verás que todo lo demás se ordena solo. Porque cuando tú estás bien por dentro, lo de afuera importa menos. Te das cuenta de lo bien que te sientes cuando haces lo correcto,
incluso si nadie lo nota? Esa es una señal de que tu alma está viva. Y si sigues esa voz interior, aunque sea incómodo, estás entrenando tu carácter. Estás cultivando virtud. Estás acercándote a una forma de felicidad que no depende del azar, sino de tu voluntad. No es un camino fácil. A veces tendrás que callar cuando quieres gritar. Actuar con templanza cuando sientes rabia. Perdonar cuando te han herido. Pero cada vez que eliges la virtud, te haces más libre. Más dueño de ti mismo. Más fuerte. Más feliz. ¿Y qué pasa cuando fallas? Porque todos fallamos. Ahí también entra la virtud. La humildad de reconocerlo. La responsabilidad de corregirte. La perseverancia para volver a intentarlo. La virtud no exige perfección. Exige compromiso. Y si cada día das un paso, estás en el camino correcto. Pregúntate, ¿estoy siendo justo hoy? ¿Estoy siendo valiente o me estoy escondiendo? ¿Estoy siendo sabio o estoy actuando por impulso? ¿Estoy eligiendo la comodidad o el carácter? Porque ahí está la clave. La virtud no es grandiosa. No es espectacular. Es silenciosa, constante, interna. Y cuando te vuelves virtuoso, el mundo puede seguir igual. Pero tú, ya no eres el mismo. Y eso transforma todo. Ahora imagina un día difícil. Te levantas sin ganas. Las cosas no salen como esperabas. Te sientes cansado, frustrado, tal vez enojado. Y ahí está la prueba. Porque la vida no avisa cuando te pondrá a prueba. Simplemente lo hace. Y tú, decides cómo responder. El estoicismo no elimina los problemas, pero te prepara para enfrentarlos con claridad. Te entrena para que, en medio del caos, puedas mantener la calma. Para que, cuando todo parece ir en tu contra, puedas mantenerte en pie sin perder tu centro. Eso es verdadera fuerza. Una fuerza silenciosa. Invisible por fuera, pero firme por dentro. Una fuerza que nace del hábito, de la práctica diaria, de la decisión consciente de vivir con virtud. ¿Puedes mantenerte sereno cuando alguien te insulta? ¿Puedes actuar con justicia cuando nadie lo valora? ¿Puedes mantener tu propósito cuando la duda te rodea? Ahí es donde se forja el carácter. Ahí es donde descubres de qué estás hecho. Muchos buscan la felicidad escapando del dolor. Pero los estoicos hacen algo más profundo, transforman el dolor en poder. Ven la dificultad como entrenamiento, como oportunidad, como un llamado a crecer. Porque cuando eliges responder con virtud, incluso ante la adversidad, ya estás ganando. Ya estás creciendo. Ya estás demostrando que tu paz no depende de lo externo. ¿Y sabes qué ocurre cuando actúas así? Descubres una nueva forma de libertad. Una libertad que no está en hacer lo que quieras, sino en no ser esclavo de tus emociones. Una libertad que no necesita que todo esté bien, para que tú estés bien. Porque entendiste algo esencial, no controlas lo que pasa, pero siempre controlas tu actitud. Esa comprensión te cambia la vida. Porque entonces, ya no necesitas tener razón. Ya no necesitas tener la última palabra. Ya no necesitas que todo salga perfecto. Solo necesitas actuar con sabiduría, con templanza, con propósito. Y cuando eso se vuelve tu práctica, la felicidad ya no es una meta lejana. Empieza a ser tu estado natural. No porque no haya problemas, sino porque tú ya no eres el mismo ante los problemas. Imagina lo que puede pasar si empiezas a vivir cada día así. Con intención, con presencia, con virtud. Imagina la paz que sentirías si dejas de reaccionar y empiezas a elegir. Si dejas de quejarte y empiezas a actuar. Si dejas de culpar y tomas responsabilidad. Eso es lo que hace el estoicismo en tu vida. Te convierte en tu propio maestro. Te entrena para mirar tus pensamientos, cuestionarlos y dirigirlos hacia lo esencial. Y lo esencial no es ganar. No es convencer. No es controlar. Lo esencial es ser fiel a lo que eres. A tu mejor versión. No cuando todo va bien, sino precisamente cuando todo se desordena. Ese es el verdadero examen. Y cuando aprendes a pasar ese examen cada día, algo cambia en tu interior. Tu mente se vuelve más clara.
tu corazón más ligero, tu carácter más firme. Y entonces, sin darte cuenta, empiezas a ser más feliz. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tú ya no dependes de él para estar en paz. Esa es la transformación más profunda que puedes experimentar. Y no ocurre de golpe. Ocurre en lo cotidiano. En ese instante en que eliges la calma, en vez de la rabia. La humildad, en vez del orgullo. El esfuerzo, en vez de la queja. La paciencia, en vez de la prisa. Y así, poco a poco, te vas convirtiendo en alguien distinto. Más fuerte. Más libre. Más sereno. Más feliz. Y todo, por haber elegido vivir con virtud. Por haber enfrentado cada dificultad no como un castigo, sino como una oportunidad para ser más tú. Más sabio. Más íntegro. Más despierto. Esa es la verdadera victoria. La victoria sobre ti mismo. Y esa victoria, nadie puede quitártela. Después de todo lo vivido, de todo lo pensado, llega un momento de calma. Un momento en el que te das cuenta de algo profundo. Que no necesitas ser perfecto para estar en paz. Que no necesitas tenerlo todo resuelto para comenzar a caminar con más ligereza. Que puedes tener dudas, y aún así avanzar. Que puedes tener miedo, y aún así elegir la virtud. Eso es el comienzo de una transformación real. Porque el estoicismo no te convierte en una roca sin emociones. Te convierte en alguien que siente, pero no se deja arrastrar. Alguien que puede llorar, pero no se quiebra por dentro. Alguien que puede perder, y seguir de pie. Esa serenidad es la que cambia la forma en que miras la vida. Dejas de esperar que el mundo se ajuste a tus deseos. Y comienzas a vivir en armonía con lo que es. Con lo real. Con lo inevitable. Y desde ahí, desde esa aceptación profunda, empieza a surgir una felicidad distinta. Una felicidad que no necesita ruido. Que no necesita aprobación. Que no necesita condiciones. Muchos confunden esta forma de vivir con frialdad. Pero el estoicismo no es distancia. Es claridad. No es indiferencia. Es equilibrio. Es la capacidad de estar completamente presente, sin ser esclavo de lo que sucede. Es ver las cosas como son, y aún así, responder desde lo mejor de ti. Sin dramas. Sin máscaras. Sin exageraciones. Solo tú, actuando con honestidad. Con propósito. Con conciencia. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? Significa que ya no estás persiguiendo una vida ideal. Estás viviendo con intención la vida que tienes. Y eso es lo que te libera. Ya no dependes de que todo salga bien. Porque aprendiste a estar bien, con lo que hay. Y eso es algo que no se compra. No se enseña en escuelas. No se gana con títulos. Se construye con práctica diaria. Con esfuerzo silencioso. Con decisiones pequeñas que, juntas, forman un carácter sólido. ¿Has notado cómo algunas personas irradian calma, incluso cuando todo parece temblar? Personas que no gritan, no se quejan, no necesitan atención, pero cuya presencia transmite fortaleza. Eso es lo que el estoicismo puede darte. No una vida sin dificultades, sino una vida sin esclavitud interior. Una vida donde tus emociones no te dominan. Donde tus deseos no te controlan. Donde tu paz ya no depende de nadie más. Y eso es felicidad en su forma más pura. Ser tú mismo. Estar en paz contigo. Hacer lo correcto, no porque te obliguen, sino porque sabes que es lo mejor. Vivir sin pretensiones. Sin máscaras. Sin carga innecesaria. Caminar cada día con firmeza, sin perder la humildad. Y aceptar que hay días grises, pero que tú no tienes por qué oscurecerte con ellos. Esa es la verdadera libertad. Y en esa libertad, florece una felicidad profunda. No explosiva, no desbordante, sino serena. Una felicidad que puedes sostener. Una felicidad que se convierte en parte de ti. Y cuando eso ocurre, lo externo importa menos. No porque ya no te afecte, sino porque tú aprendiste a no depender de ello. Te volviste autosuficiente emocionalmente. Te hiciste cargo de ti mismo. Y eso es lo más estoico, y lo más humano que puedes hacer. La vida no promete ser fácil ni justa.
pero sí promete ser un camino lleno de aprendizajes. Y la felicidad, lejos de ser un destino lejano, es la forma en que decides recorrer ese camino. No es un premio por alcanzar metas externas. No es un regalo que te da el mundo. Es un estado que cultivas en tu interior. Los estoicos entendieron esto hace siglos. Y por eso centraron toda su enseñanza en la virtud y en la aceptación. Porque descubrieron que la verdadera felicidad nace cuando dejamos de buscarla afuera, y empezamos a cultivarla adentro. Cuando dejamos de huir de lo que es, y aprendemos a abrazarlo. Cuando entendemos que las circunstancias no nos definen. Que no somos esclavos de lo que nos pasa, sino maestros de nuestra respuesta. Esta es la gran lección. No puedes controlar lo que sucede, pero sí puedes controlar cómo te afecta. Puedes caer, pero no tienes que quedarte en el suelo. Puedes sentir dolor, pero no tienes que dejar que ese dolor te destruya. Puedes vivir la tormenta, pero también la calma. Y todo comienza con esa decisión consciente. Con esa pequeña elección diaria de aceptar, aprender y avanzar. La virtud no es un ideal lejano. Es un camino que se recorre paso a paso. Cada acción honorable, cada pensamiento claro, cada momento de paciencia, suma. Y al final, ese acumulado es lo que llamamos felicidad. No una felicidad efímera, que dura lo que dura un placer o un logro. Sino una felicidad sólida, que resiste las tempestades. Porque se basa en ti. En tu carácter. En tu forma de mirar la vida. ¿Te has detenido a pensar cómo sería tu vida si cada día eligieras actuar con virtud? Si cada vez que te enfrentes a un desafío, decidieras mantener la calma. Si en lugar de quejarte, buscaras aprender. Si en lugar de culpar, asumieras responsabilidad. Esa vida no es imposible. Es accesible para todos. Porque no requiere circunstancias especiales. Solo requiere voluntad. Solo requiere práctica. Solo requiere que empieces hoy. No esperes a ser mejor, más fuerte o más sabio. Empieza ahora, desde donde estás. Pequeñas acciones construyen grandes cambios. Y cuando vives así, cuando eliges la virtud sobre la comodidad, cuando eliges la aceptación sobre la resistencia, cuando eliges la serenidad sobre la desesperación, entonces, poco a poco, empiezas a ser más feliz. No porque tu mundo cambie, sino porque tú cambias. Esa es la verdadera revolución. La que sucede en silencio. La que no necesita aplausos. Pero que transforma todo. Así que hoy, te invito a hacer una pausa. A mirar hacia adentro. A preguntarte, ¿qué puedo elegir hoy para vivir mejor? ¿Qué actitud puedo adoptar que me acerque a esa paz que todos buscamos? Porque la felicidad no es un regalo. Es una conquista. Y la conquista más importante, es la que haces sobre ti mismo. Tal vez hoy, no cambie el mundo. Tal vez mañana, los desafíos sigan ahí. Pero lo que sí puedes cambiar, es la forma en que los enfrentas. Y eso, ya lo cambia todo. No necesitas esperar a tener más tiempo, más fuerza o más certezas. Solo necesitas empezar. Observar tus pensamientos. Cuidar tus palabras. Elegir tus actos. Un día a la vez. Con calma. Con intención. Con virtud. Porque cada pequeño paso hacia adentro, transforma tu mundo hacia afuera. Y si este mensaje resonó contigo, si algo dentro de ti sintió que este camino puede darte más claridad, más equilibrio, más sentido, te invito a quedarte. A caminar juntos esta filosofía. A construir, cada día, una mente más serena, un corazón más fuerte, y una vida más plena. Suscríbete si quieres seguir explorando este arte de vivir con sabiduría, con coraje y con propósito. Y sobre todo, empieza hoy. Porque no se trata de esperar la vida perfecta. Se trata de vivir con profundidad, la vida que ya tienes.